En una pastelería elegante y llena de tradición, una niña huérfana entra pidiendo un pastel vencido en la víspera de su cumpleaños. El gesto sencillo despierta algo dormido en un hombre solitario que observa todo desde el fondo del lugar. Movido por un dolor antiguo, decide sorprenderla con un regalo que enciende mucho más que sonrisas. Lo que comienza con un pastel termina creando una nueva familia, hecha de lazos improbables y segundas oportunidades. El aroma a azúcar caramelizado y chocolate derretido flotaba en el aire de la confitería Sabor y Arte, uno de los establecimientos más tradicionales de la calle de Alcalá en Madrid. Ubicada cerca del centro antiguo de la ciudad, la confitería mantenía su elegancia original desde 1962, con mostradores de mármol italiano, vitrinas de cristal biselado y un techo decorado con detalles de yeso. Era un sábado por la tarde, la hora de mayor ajetreo de la semana, cuando la campanilla de la puerta tintineó anunciando la entrada de alguien. Doña Zulmira, propietaria del establecimiento, desde hace más de 3 décadas, estaba ocupada preparando bandejas de brigadeiros gourmet para un evento corporativo. Fue su empleada, Victoria, una mujer de 32 años con el pelo rizado, recogido en un moño discreto y un delantal impecablemente almidonado, quien notó la pequeña figura parada junto a la puerta. Era una niña de aproximadamente 9 años, con el pelo negro trenzado, vistiendo un uniforme escolar público un poco grande para su cuerpo menudo. Sostenía firmemente la correa de una mochila gastada, decorada con pegatinas coloridas de estrellas. Por unos instantes, la niña solo observó el intenso movimiento de la confitería. Como si reuniera valor, Victoria percibió que la niña no estaba acompañada de adultos y se acercó con una sonrisa acogedora. «¿Puedo ayudarte, pequeña?». La niña levantó la mirada, revelando unos ojos castaños profundos que parecían cargar una sabiduría más allá de su edad. Respiró hondo antes de hablar, las palabras saliendo en un tono bajo pero firme. «Por favor, ¿tendría un pastel que se haya caducado? ¿De esos que ya no pueden vender? Mañana es mi cumpleaños y...». Su voz titubeó por un instante. «Junté algo de dinero, pero no es suficiente para un pastel nuevo». Abrió la mano revelando algunas monedas, probablemente ahorros de semanas. Victoria sintió un nudo en el pecho. No era raro que personas en situación de calle pidieran artículos que serían desechados, pero ver a una niña tan pequeña, sola, pidiendo un pastel caducado para su propio cumpleaños, era diferente. «¿Cómo te llamas, querida?», preguntó Victoria, agachándose para quedar a la altura de la niña. «Julia, pero todos me llaman Yuyu», respondió ella, ajustándose la correa de la mochila en el hombro. «Vivo en el hogar Estrella Guía, en la calle de La Paz. La tía Bernardita dijo que podía venir sola porque ya soy mayor». Al fondo de la confitería, sentado en la misma mesa que ocupaba todos los sábados, desde hacía 5 años, Rafael Mendoza observaba la escena discretamente por encima de su periódico doblado. A sus 48 años, el empresario del sector inmobiliario era conocido por su puntualidad y por pedir siempre lo mismo: un café solo y un eclair de chocolate. Viudo desde hacía 5 años, desde que perdiera a su esposa Elisa por una enfermedad rara, Rafael encontraba un extraño consuelo en la rutina de la confitería. Escuchaba cada palabra intercambiada entre Victoria y la pequeña Juju, sintiendo algo despertar dentro de sí, una emoción que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «¿Sabes, Yuyu?», decía Victoria mientras acariciaba suavemente el pelo de la niña, «nosotros no vendemos pasteles caducados. Todos los productos que sobran del día anterior se donan a instituciones de caridad todavía frescos». El semblante de la niña se marchitó visiblemente, pero mantuvo la compostura, asintiendo con dignidad. «Entiendo. Gracias de todos modos, señorita». Antes de que Yuyu pudiera darse la vuelta para irse, Victoria le sujetó suavemente el hombro. «Pero mañana es domingo y abrimos solo después del mediodía. Si vienes alrededor de las 2, tal vez tenga una sorpresa para ti». Los ojos de Yuyu se iluminaron por un instante. «¿De verdad?». «Puedo venir, sí». «Entonces está acordado», confirmó Victoria con una sonrisa genuina. «Mañana a las 2». Mientras la niña salía de la confitería, despidiéndose tímidamente de Victoria, Rafael llamó discretamente a doña Zulmira
que pasaba cerca de su mesa. Doña Zulmira, un momento. Por favor. La señora de cabellos canosos y ojos astutos se acercó. ¿Sí, señor Mendoza? ¿Desea algo más? Rafael dudó por un momento, sus ojos aún fijos en la puerta por donde Yuyu había salido. Esa niña que acaba de salir. Vino a pedir un pastel caducado para su cumpleaños, ¿verdad? Doña Zulmira asintió con un suspiro. Sí, pobrecita. Es del hogar de aquí cerca. Ya la he visto varias veces pasar por la acera, siempre sola con esa mochila. Rafael dejó el periódico sobre la mesa y sacó su cartera del bolsillo interior de su americana. Me gustaría pagar un pastel para ella. Un pastel de cumpleaños completo, con velas, decoración, lo mejor que puedan hacer. Doña Zulmira abrió los ojos. ¿Usted quiere...? Sí, pero con una condición, interrumpió Rafael, su voz baja y determinada. No quiero que ella ni nadie sepa que fui yo. Diga solo que fue un regalo de la confitería. Pero señor, un pastel personalizado cuesta... Rafael colocó 3 billetes de 200 euros sobre la mesa. Esto debe ser suficiente. Si necesita más, avíseme. Y si puede averiguar qué le gusta. Colores, personajes, cualquier cosa que la haga feliz. Doña Zulmira recogió el dinero con una expresión pensativa. ¿Está seguro? Ni siquiera la conoce. Rafael volvió los ojos a su café ahora frío. Hace 5 años nadie se acuerda de mi cumpleaños, doña Zulmira. Sé lo que es sentirse invisible. Al día siguiente, a las 2 en punto de la tarde, Yuyu regresó a la confitería, esta vez con un vestido sencillo, pero limpio y bien planchado. Su cabello estaba suelto, cayendo en ondas por los hombros, y traía en las manos un pequeño sobre de papel colorido. Victoria la recibió en la puerta, una sonrisa iluminando su rostro. «¿Viniste? Entra, tenemos algo para ti». Cuando Yuyu entró en la confitería, sus ojos se abrieron de par en par. En el mostrador central, iluminado por el sol que entraba por los grandes ventanales, había un pastel que parecía sacado de un sueño. Era de 2 pisos, cubierto con crema batida azul celeste y decorado con pequeñas estrellas doradas de azúcar, exactamente como las pegatinas de su mochila. En la parte superior, una placa de chocolate decía: «Feliz cumpleaños, Yuyu». En letras cuidadas. ¿Es para mí de verdad?», preguntó ella, su voz casi inaudible de emoción. «Claro que sí. Todo el mundo merece un pastel especial el día de su cumpleaños», respondió Victoria, guiando a la niña hasta el mostrador. Yuyu miró a su alrededor, confusa. «¿Pero quién? No tengo cómo pagar esto». «Fue un regalo», explicó Victoria, «de alguien que quiso hacerte feliz». Desde su mesa habitual, Rafael observaba la escena, escondido detrás del periódico, sintiendo una emoción hacía mucho olvidada calentar su pecho al ver la expresión de pura alegría en el rostro de la niña. Por primera vez en 5 años, sentía que había hecho algo que importaba. Yuyu entregó el sobre a Victoria. «Hice una tarjeta para agradecerte lo que dijiste ayer. ¿Puedo saber quién me dio el pastel para darle las gracias también?» Victoria miró brevemente en dirección a Rafael, sus ojos encontrándose con los suyos por un instante fugaz. Él discretamente hizo un gesto negativo con la cabeza. «Fue un cliente que prefiere permanecer anónimo», respondió Victoria, «pero estoy segura de que tu sonrisa ya es agradecimiento suficiente». Mientras Yuyu se sentaba para probar su pastel, Victoria se acercó cautelosamente a la mesa de Rafael, con una expresión seria en su rostro. «¿Por qué hizo eso?», preguntó ella en voz baja. «¿Cuál es su interés en la niña?». Rafael dejó el periódico, mirando a Victoria con ojos sinceros. «Ninguno salvo verla feliz. A veces necesitamos hacer algo por los demás para recordar que todavía estamos vivos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos». Habían pasado 3 semanas desde el cumpleaños de Yuyu. La pequeña ahora aparecía en la confitería todos los sábados, puntualmente a las 2 de la tarde, cargando su inseparable mochila, llena de libros prestados de la biblioteca municipal. Se sentaba siempre en la misma mesa, cerca de la vitrina de dulces, donde podía observar el movimiento de la calle, mientras devoraba historias fantásticas y las galletas de canela que Victoria separaba especialmente para ella. Cenicienta no necesitaba ningún príncipe,
comentó Yuyu en una de esas tardes, mientras hojeaba un libro de cuentos de hadas reinventados. Podría haber abierto su propia confitería igual que usted. Victoria, que arreglaba tazas en el mostrador cercano, no pudo contener una risa. Yo no soy la dueña de aquí, Yuyu. Soy solo empleada. Pero un día tendrá la suya propia, ¿verdad? La tía Bernardita dice que hay que soñar en grande. La pastelera pausó su trabajo, reflexionando sobre esas palabras. A sus 32 años, Victoria Rodríguez había abandonado la carrera de administración en el tercer semestre para mantener a su madre enferma. Después de que doña Nilda falleciera, Victoria nunca más volvió a los estudios, acomodándose en la seguridad de un empleo estable. El sueño de tener su propio negocio había sido cuidadosamente guardado en un cajón mental, etiquetado como imposible. «Soñar es bueno», respondió finalmente, sirviendo un vaso de leche a la niña. «Pero también hay que tener los pies en la tierra». Desde su mesa habitual, Rafael observaba la interacción entre las dos. En las últimas semanas, había alterado sutilmente su rutina, llegando más temprano los sábados y permaneciendo más tiempo. Sin percibirlo conscientemente, sus ojos buscaban a Victoria. Cada vez que ella desaparecía en la cocina, su oído se agudizaba para captar fragmentos de su conversación con la pequeña Yuyu. «Señor Mendoza, le traje el eclair de chocolate que le gusta», dijo doña Zulmira colocando el dulce frente a él. «Y un café nuevo. Ese ya debe estar frío». Rafael agradeció con un asentimiento, sus ojos aún fijos en la niña que ahora explicaba animadamente algo del libro a Victoria. «Ahora viene todos los sábados», comentó doña Zulmira siguiendo su mirada. «Después de aquel pastel que mandó hacer. Victoria le separa galletas y leche, sale de su propio bolsillo». «Victoria, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí?» «Hará 7 años en diciembre. La mejor empleada que he tenido. Tiene buena mano para las masas y es de confianza. Lástima que... ¿Qué?», incentivó Rafael súbitamente interesado. «Lástima que no cree en su propio talento. Podría tener su propio negocio, pero tuvo una mala experiencia en el pasado. Ahora no confía más en sí misma». Doña Zulmira suspiró. «Bueno, tengo que volver al trabajo. Con permiso, señor Mendoza». Mientras la propietaria se alejaba, Rafael tomó una decisión. Dejó su mesa y con pasos calculadamente casuales se acercó a la mesa donde Yuyu estaba sentada. «Con permiso», dijo, su voz más vacilante de lo que pretendía. «No pude evitar notar el libro que estás leyendo. Cuentos de hadas reinventados, ¿verdad? Mi esposa era profesora de literatura infantil y le encantaba esa edición». Yuyu levantó los ojos del libro, examinando a Rafael con interés. «Usted está casado con una profesora». «Qué guay». Una sonrisa triste pasó por los labios de Rafael. «Estaba. Ella ya no está con nosotros». «Ah». Yuyu bajó los ojos por un momento. Luego los levantó de nuevo, una comprensión más allá de su edad reflejada en ellos. «Mi madre tampoco. Ni mi padre. Pero la tía Bernardita dice que se convirtieron en estrellitas en el cielo que me cuidan». Rafael sintió un nudo en la garganta. «Es una forma bonita de pensar». «¿Quiere sentarse?», ofreció Yuyu, señalando la silla vacía frente a ella. «Puedo contarle sobre este libro. La profesora de la biblioteca dijo que es un préstamo especial, porque normalmente los niños leen cosas más sencillas, pero yo ya leo capítulos gruesos desde los 7 años». Victoria, que observaba la escena con una mezcla de curiosidad y aprensión, se acercó a la mesa. «Yuyu, no debes molestar a los clientes». «No es molestia», Rafael se apresuró a decir. «De hecho, sería un placer conversar sobre libros. Si no es un problema», dudó mirando a Victoria con una pregunta silenciosa en los ojos. Ella estudió su rostro por un momento, como si buscara alguna señal de mala intención, antes de asentir con reticencia. «Claro, a Yuyu le encanta compartir sus lecturas». Así comenzó un nuevo ritual. Todos los sábados, Rafael, Yuyu y Victoria compartían una hora de conversaciones sobre libros, historias y pequeños descubrimientos. Al principio, Victoria mantenía una distancia profesional, limitándose a comentarios ocasionales mientras servía té y galletas. Pero con el paso de las semanas, las barreras se fueron disolviendo. «¿Usted de verdad nunca leyó El Principito?».
Preguntó Yuyu una tarde lluviosa de julio, mirando a Rafael con incredulidad. En mi infancia, los libros disponibles eran otros, explicó él, algo avergonzado. Y después la vida adulta, bueno, tiene una forma de alejarnos de las cosas simples. Pero es el mejor libro del mundo, ¿verdad, Victoria? Victoria, que aquel día se había permitido sentarse con ellos durante su descanso, sonrió. Es un libro muy especial, sí, sobre ver más allá de las apariencias. Usted puede tomar prestado el mío, ofreció Yuyu, sacando un ejemplar gastado de la mochila. Ya me lo sé casi de memoria. Rafael aceptó el libro como si fuera una reliquia preciosa. Prometo devolverlo la semana que viene con mis impresiones. Y nos puede llamar por nuestro nombre, ¿sabía?, añadió Yuyu con la franqueza típica de los niños. Victoria y Yuyu. Es raro seguir llamando señora y señorita, parece que ni somos amigos. Un silencio momentáneo flotó sobre la mesa. Era la primera vez que alguien verbalizaba lo que estaba sucediendo entre ellos, algo que se aproximaba a una amistad. Tienes razón, asintió Rafael con una sonrisa tímida. En ese caso, por favor, llamadme Rafael. Rafael, repitió Victoria como si probara el sonido del nombre. Por alguna razón, pronunciarlo en voz alta parecía romper una barrera invisible. La semana siguiente, Rafael no solo devolvió el libro, sino que trajo un cuaderno donde había anotado sus reflexiones sobre cada capítulo. Yuyu quedó encantada, especialmente con los pequeños dibujos que él había intentado hacer en los márgenes, intentos toscos de reproducir las ilustraciones originales. Dibujas muy mal, observó ella con sinceridad. Pero lo hiciste con cariño, se nota. Rafael rió, un sonido que sorprendió incluso a él mismo por la espontaneidad. No podía recordar la última vez que había reído así, sin reservas. Realmente, el arte nunca fue mi fuerte en la escuela. Está bien, yo te puedo enseñar, ofreció Yuyu con seriedad. La profesora de arte del hogar dice que tengo talento. Fue en ese momento cuando Victoria notó algo diferente en Rafael. No era solo la risa o la postura más relajada, era el brillo en sus ojos, una vitalidad que no estaba presente cuando lo conoció. Se sorprendió observando cómo las arrugas alrededor de sus ojos se acentuaban cuando sonreía, cómo sus gestos se volvían más expresivos cuando le explicaba algo a Yuyu, cómo su voz adquiría un tono más suave. Un sábado particularmente caluroso de agosto, Yuyu llegó a la confitería con una hoja de papel colorido en la mano. «Es para el señor. Quiero decir, para ti, Rafael», dijo ella, entregándole lo que parecía ser una tarjeta hecha a mano. «Feliz cumpleaños atrasado». Rafael miró la tarjeta confuso. «¿Cómo lo supiste?», le pregunté a doña Zulmira. «Dijo que fue la semana pasada, que todos los años vienes aquí ese día y estás más triste de lo normal». Rafael abrió la tarjeta con manos ligeramente temblorosas. Dentro había un dibujo colorido de 3 figuras de palitos, una pequeña con trenzas, una alta con delantal y otra con lo que parecía ser un periódico debajo del brazo. Abajo, en letras cuidadas, estaba escrito: «Para Rafael, que me dio el mejor cumpleaños de la vida. De tu amiga, Yuyu». «¿Cómo tú?», comenzó a preguntar, pero se interrumpió al ver la expresión de Yuyu. «Siempre supe que fuiste tú», dijo ella simplemente. «Nadie nunca había hecho algo tan bonito por mí antes». Rafael sintió sus ojos humedecerse y disimuló mirando por la ventana. Victoria, que observaba la escena desde detrás del mostrador, sintió algo moverse dentro de sí, una emoción que no podía nombrar, pero que calentaba su pecho de una manera inédita. Aquella noche, tras el cierre de la confitería, Victoria encontró un pequeño paquete dejado sobre el mostrador, con su nombre escrito en una caligrafía elegante. Dentro había un cupcake decorado con una única vela y una nota: «Para devolverte la amabilidad que le haces a Yuyu todos los sábados. Los pequeños gestos son los que realmente importan. Rafael». Ella sostuvo el cupcake en sus manos, contemplando la llama de la vela por un largo momento, antes de pedir un deseo y soplarla. El cupcake con la vela fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, pequeños gestos de atención comenzaron a intercambiarse entre Rafael y Victoria. Una nueva marca de té que ella había mencionado, que le gustaba, aparecía misteriosamente en el armario de la cocina.
Un libro de poesías españolas que él había comentado apreciar era dejado discretamente en su mesa habitual, con una marca en la página de El último poema de Manuel Bandeira. Los sábados se convirtieron en el punto culminante de la semana para los tres. Yuyu ahora traía no solo libros, sino también dibujos, redacciones escolares y pequeños logros para compartir. Rafael había abandonado completamente el periódico que antes usaba como barrera entre él y el mundo. Y Victoria, cada vez más, se permitía sentarse con ellos durante sus descansos, riendo abiertamente de las bromas de Yuyu y participando activamente en las discusiones sobre literatura, arte y sueños. Fue una tarde de septiembre, mientras Yuyu estaba en el baño, cuando Rafael finalmente reunió valor. «Victoria», comenzó él, girando nerviosamente la taza de café entre sus dedos. «¿Te gustaría cenar conmigo algún día de esta semana?» La invitación flotó en el aire por unos segundos que parecieron eternidad. Victoria sintió el corazón acelerarse y el rostro enrojecer. «¿Me estás invitando a una cita?» Rafael asintió, sus ojos reflejando una mezcla de esperanza y vulnerabilidad que Victoria nunca había visto en él antes. «El martes es mi día libre», respondió ella finalmente, sorprendiéndose a sí misma con la rapidez de la decisión. La sonrisa que iluminó el rostro de Rafael hizo que algo dentro de ella se agitara, como un viejo despertador volviendo a la vida. Por un breve momento, se permitió imaginar posibilidades que hacía mucho había descartado. El martes llegó con una ansiedad que Victoria no sentía desde la adolescencia. Pasó la tarde entera eligiendo y descartando ropa, arrepintiéndose de haber aceptado la invitación y luego reprendiéndose por casi desistir. Optó finalmente por un vestido azul marino sencillo, pero elegante, que guardaba para ocasiones especiales, y un par de pendientes de plata que había heredado de su madre. A las 7 en punto, el timbre de su pequeño apartamento en el barrio de Lavapiés sonó. Cuando abrió la puerta, Victoria no encontró a Rafael, sino a un chofer uniformado. «Buenas noches. Señorita Rodríguez, el señor Mendoza envió el coche para recogerla». Victoria dudó por un momento, una sensación incómoda formándose en su estómago. No había pensado en cómo irían al restaurante, suponiendo que tomarían el metro o como mucho un taxi. El coche era un sedán, negro imponente, con interior de cuero y división entre el chofer y el pasajero. Mientras avanzaban por las calles congestionadas de Madrid, Victoria intentaba calmar la creciente inquietud. Era solo un coche, al fin y al cabo. No significaba nada. Pero cuando se detuvieron frente al Fasano, uno de los restaurantes más exclusivos y caros de la ciudad, la inquietud se transformó en alarma. El maître la recibió en la entrada, pronunciando su nombre como si la esperara. El señor Mendoza ya ha llegado y la espera en la mesa reservada. Rafael se levantó tan pronto como la vio, y por un momento, toda la aprensión de Victoria se disipó. Él parecía tan genuinamente feliz de verla, sus ojos brillando de una manera que hacía saltar su corazón. «Estás preciosa», dijo él, apartando la silla para ella. «Ese tono de azul te sienta bien». El restaurante era intimidante en su opulencia. Cristales, platerías, arreglos de flores exóticas en cada mesa, y camareros que parecían materializarse de la nada cuando era necesario. Victoria se sintió inmediatamente fuera de lugar, consciente de las miradas de evaluación de los otros clientes. No necesitaba ser un lugar tan... comenzó ella, pero fue interrumpida por el sumiller que se acercaba con una botella de vino. «El Chateau Lafite Rothschild 2010 que el señor reservó», anunció él, mostrando la etiqueta a Rafael. Victoria observó en silencio mientras el ritual de aprobación del vino se desarrollaba. Una rápida búsqueda mental le dijo que aquella botella probablemente costaba más que su salario mensual. «Espero que te guste», dijo Rafael después de que el sumiller se retirara. «Es uno de mis favoritos, Rafael». Victoria respiró hondo intentando organizar sus pensamientos. «Este lugar es muy sofisticado». «Te mereces lo mejor», respondió él simplemente, como si eso lo explicara todo. La conversación fluyó de manera fragmentada durante el entrante, una elaborada composición de vieiras y caviar que Victoria apenas tocó. Rafael hablaba sobre la historia del restaurante, sobre el chef premiado, sobre la carta de vinos. Eran temas seguros, neutros,
pero completamente desconectados de las conversaciones cálidas y genuinas que tenían en la confitería. Fue durante el plato principal, un risotto de azafrán con langosta, cuando Victoria finalmente percibió lo que estaba sucediendo. La sensación creciente de déjà vu se volvió insoportable. Rafael interrumpió su explicación sobre bodegas francesas. ¿A qué te dedicas exactamente? La pregunta lo tomó por sorpresa. Pensé que lo sabías. Soy empresario, trabajo en desarrollo inmobiliario. Y ese es tu mundo. Coches con chofer, vinos de miles de euros, restaurantes donde el cubierto cuesta más que un día de trabajo en la confitería. Rafael dejó el tenedor a un lado, su rostro adoptando una expresión preocupada. «Victoria, ¿esto te incomoda? Podemos ir a otro lugar si lo prefieres». «No es sobre el lugar», respondió ella, la voz más firme de lo que pretendía. «Es sobre expectativas, sobre quién soy yo y quién crees que puedo ser». Un recuerdo doloroso atravesó su mente. Otro restaurante, otro hombre de posesiones, otro momento en que se había sentido como un proyecto, una muñeca a ser modelada y exhibida. Augusto, su exprometido, el hombre que prometió amor pero ofreció una jaula dorada. «No estoy intentando transformarte en nadie», dijo Rafael, genuinamente confuso. «Solo quería proporcionarte una noche especial». «¿Cómo defines especial?», preguntó ella, sintiendo el corazón latir fuerte contra sus costillas. «Porque para mí, especial son nuestras conversaciones en la confitería. Es ver el rostro de Yuyu iluminarse cuando descubre una nueva historia. Es aquel cupcake con una vela que me dejaste». Rafael la miró fijamente por un largo momento, como si la viera realmente por primera vez. Creí que te impresionaría». «Impresionada», repitió Victoria, una sonrisa triste en los labios. «Fue exactamente lo que Augusto dijo cuando me llevó al Círculo de Bellas Artes por primera vez. Quiero impresionarte, mostrarte el mundo que te mereces». ¿Sabes dónde terminó eso? Con él eligiendo mi ropa, criticando mi acento madrileño, presentándome como su pastelera, como si fuera una peculiaridad exótica. Ella respiró hondo, intentando controlar la emoción que amenazaba con desbordarse. Me prometí a mí misma que nunca más sería el proyecto de automejora de ningún hombre rico. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Rafael parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos, su rostro marcado por una comprensión dolorosa. «Yo nunca te vi de esa forma, jamás». «Tal vez no conscientemente», concedió Victoria, «pero este lugar, este escenario, todo esto dice lo contrario». Rafael pasó la mano por sus cabellos canosos en las sienes, un gesto que Victoria ya conocía como señal de su angustia. «Tienes razón, no pensé. Elegí lo que era familiar para mí, no lo que sería cómodo para los dos». Él la miró a los ojos. «Lo siento». La disculpa era sincera, Victoria podía sentirlo. Pero el daño estaba hecho. La burbuja de posibilidades que habían construido cuidadosamente los sábados en la confitería estaba rota, exponiendo el abismo social y de experiencias que los separaba. «Creo que deberíamos irnos», dijo ella finalmente. Esto fue un error. El regreso fue silencioso y tenso. Rafael insistió en llevarla personalmente, despidiendo al chofer. Conducía un Tesla último modelo, otro símbolo del mundo al que pertenecía y del cual Victoria se sentía irremediablemente excluida. Cuando llegaron a su sencillo edificio en Lavapiés, ella se volvió hacia él antes de salir. «No le contaremos a Yuyu sobre esto. Se pondría triste». Rafael asintió, su rostro una máscara de arrepentimiento. «Victoria, por favor, no», ella interrumpió. «Volvamos a lo que éramos. Amigos de sábado por la tarde. Por Yuyu». El sábado siguiente, Victoria llamó a doña Zulmira y pidió cambiar de turno. Pasó a trabajar por las mañanas, evitando el horario en que Rafael y Yuyu estarían en la confitería. Le dijo a la pequeña que su horario había cambiado por necesidades de la tienda, y Yuyu, aunque decepcionada, aceptó la explicación. Rafael siguió viniendo los sábados, pero algo se había perdido. Sus ojos buscaban constantemente la figura ausente de Victoria, y sus conversaciones con Yuyu, aunque aún cálidas, tenían un tono melancólico, que la niña, con su aguda percepción, no dejó de notar. «Ustedes se pelearon, ¿verdad?», preguntó ella abruptamente en uno de esos sábados,
cerrando el libro que fingía leer. Rafael casi se atragantó con el café. ¿Qué? No, claro que no. Como te dije, su horario... No me mientas, interrumpió Yuyu, sus grandes ojos fijos en los suyos. Los adultos siempre creen que los niños no se dan cuenta de las cosas, pero nosotros nos damos cuenta de todo. Tú miras la puerta de la cocina todo el tiempo, y ella nunca más vino a sentarse con nosotros. Rafael suspiró, incapaz de sostener la mirada acusadora de la niña. Las cosas entre adultos son complicadas a veces, Yuyu. Solo si ustedes las complican, replicó ella con la sabiduría desconcertante de los niños. Cuando le gusta a alguien se lo dice. Cuando hace una tontería pide perdón. No es difícil. Rafael sonrió tristemente. A veces pedir perdón no es suficiente. A veces lastimamos a las personas sin querer, por no entender su mundo. Yuyu consideró aquello por un momento, su frente fruncida en concentración. Entonces aprende. Es lo que la tía Bernardita siempre dice. Uno solo mejora cuando aprende de los errores. Al otro lado de la confitería, escondida detrás de la puerta de la cocina, Victoria observaba a los dos, su corazón apretado de nostalgia. Habían pasado 3 semanas desde la desastrosa cena, y cada día sin la compañía de ellos parecía más vacío que el anterior. Quería volver, pero el miedo la paralizaba. No el miedo a Rafael, sino a sí misma, a sus propias vulnerabilidades, a creer nuevamente que podría existir un terreno común donde dos mundos tan diferentes pudieran encontrarse. La lluvia caía implacablemente sobre Madrid aquella noche de octubre, transformando las calles en pequeños ríos y los semáforos en borrones coloridos, reflejados en el asfalto mojado. Victoria observaba las gotas escurrirse por la ventana de su apartamento, una manta enrollada en los hombros y una taza de té olvidada entre sus manos. El ruido del agua en el tejado creaba una banda sonora melancólica para sus pensamientos. Había pasado un mes desde la desastrosa cena con Rafael, un mes de evitar las tardes de sábado en la confitería, de sonrisas forzadas para Yuyu, de noches de insomnio repasando mentalmente aquella conversación en el restaurante. Sabía que había reaccionado de forma exagerada, que había proyectado en Rafael los traumas dejados por Augusto, pero no conseguía superar el miedo de estar cometiendo el mismo error nuevamente. El timbre la arrancó de sus divagaciones. ¿Quién podría ser a esa hora, bajo aquel temporal? Espió por la mirilla y su corazón dio un salto. Rafael estaba parado en el pasillo, completamente empapado, el agua goteando de su abrigo y formando un charco a sus pies. Victoria abrió la puerta con vacilación. «¿Rafael? ¿Qué haces aquí?» Él parecía exhausto, con ojeras profundas y el rostro pálido. «Necesitaba verte, hablar contigo. Lo siento por la hora, yo». Una tos fuerte lo interrumpió, haciendo temblar todo su cuerpo. Instintivamente, Victoria dio un paso adelante, sujetando su brazo. «Entra, vas a coger una pulmonía así». Él la siguió adentro, aún tosiendo. Victoria trajo una toalla del baño y se la ofreció, manteniendo una distancia cautelosa. «¿Cómo supiste dónde vivo?» Rafael se secaba el cabello con la toalla, evitando su mirada. «Doña Zulmira, ella me dio tu dirección. Dijo que estaba preocupada por ti, que no has parecido la misma en las últimas semanas». «Estoy bien», respondió Victoria automáticamente, cruzando los brazos en un gesto defensivo. «Solo necesitaba un tiempo lejos de mí», completó Rafael, su voz baja y resignada. «Entiendo, pero antes de que decidas que esto es definitivo, necesitaba decirte algunas cosas». Victoria dudó, dividida entre la cautela y la curiosidad. Finalmente indicó el pequeño sofá de la sala. «Siéntate, voy a hacerte un té caliente». En la pequeña cocina americana, Victoria hervía agua mientras intentaba organizar sus pensamientos. ¿Por qué estaba él allí? ¿Qué podría decir que cambiara algo? Y lo más importante, ¿por qué su corazón latía tan fuerte solo por verlo de nuevo? Cuando regresó con 2 tazas de té, encontró a Rafael observando atentamente las fotografías en la estantería, ella con su madre frente a la confitería donde había trabajado en la adolescencia, un grupo de amigos de la época de la escuela y una de Yuyu sosteniendo orgullosamente un dibujo. «¿Tienes fotos de Yuyu?», comentó él con una sonrisa suave. «Me las dio el mes pasado».
Dijo que así podría recordarla incluso cuando no estuviéramos juntas. Victoria entregó una taza a Rafael y se sentó en el extremo opuesto del sofá. ¿Por qué viniste, Rafael? Él tomó un sorbo de té, como si buscara valor en el líquido caliente. Para pedir perdón, no por la cena en sí, sino por no haberme dado cuenta de lo incómodo que te hacía sentir aquel ambiente. Por no haberte preguntado antes qué te gustaría hacer, en lugar de asumir que sabía lo que era mejor. No fue solo eso, admitió Victoria después de un momento de silencio. Fue lo que aquel lugar representaba. Las memorias que trajo a colación. ¿Sobre tu ex prometido? ¿Augusto? Ella asintió, sorprendida de que él hubiera recordado el nombre. Conocí a Augusto cuando trabajaba en una confitería en el barrio de Salamanca. Era cliente, abogado corporativo, venía todos los días a comprar panes especiales. Empezó a cortejarme. Ese era el término que él usaba, cortejar, como si estuviéramos en una novela de época. Rafael escuchaba con atención, sus ojos nunca dejando el rostro de Victoria. Al principio era como un cuento de hadas. Regalos, cenas en lugares caros, viajes de fin de semana. Él decía que yo era un diamante en bruto, que tenía potencial para ser más. En aquel momento aquello me parecía romántico. Victoria rió sin humor. Pronto él estaba sugiriendo cambios. Sutilmente al principio. Un curso de etiqueta aquí, una clase de dicción allí. Después más directamente, criticando mi forma de hablar, mi ropa, mis amigos. Intentó cambiarte, concluyó Rafael, la comprensión dolorosa en su voz. No solo intentarlo, casi lo consiguió. Victoria miró la taza entre sus manos. Cuando finalmente me di cuenta, apenas me reconocía. Había abandonado mis sueños de tener mi propia confitería, porque él decía que era demasiado provinciano. Había cortado contacto con amigos de la infancia, porque él los encontraba sencillos. Estaba a punto de casarme con un hombre que amaba no quien yo era, sino quien él creía que podía convertirme. Una lágrima solitaria rodó por el rostro de Victoria, que la secó rápidamente. Rompí el compromiso una semana antes de la boda. Él no lo entendió. Dijo que yo era una ingrata, que estaba tirando por la borda la oportunidad de mi vida. Quizás tenía razón, pero preferí ser yo misma que una versión pulcra y aceptable para su mundo. Rafael dejó su taza en la mesa de centro y, vacilante, se acercó a Victoria. Gracias por compartir esto conmigo. Ahora entiendo por qué el restaurante, el coche, todo aquello te afectó tanto. No es que tenga algo contra las personas con dinero, Victoria se apresuró a aclarar. Es que tengo miedo de perderme nuevamente, de ser vista como un proyecto y no como una persona. Nunca te vi así, respondió Rafael, su voz cargada de emoción. Desde el primer día, cuando recibiste a Yuyu con tanta amabilidad, lo que me atrajo de ti fue justamente quién eres, tu compasión, tu autenticidad. Él tomó valor y le cogió la mano entre las suyas. Victoria, cuando perdí a Elisa, perdí también una parte de mí. Durante 5 años solo existí sin realmente vivir. Fuiste tú y Yuyu quienes me hicieron sentir vivo nuevamente, quienes me recordaron que aún había espacio para la alegría en el mundo. Victoria sentía el calor de la mano de él en la suya, un contacto simple pero cargado de significado. Pero somos de mundos tan diferentes. Los mundos pueden encontrarse. Él sonrió suavemente. Y crear un nuevo espacio, que no es ni el tuyo ni el mío, sino nuestro. El silencio que siguió ya no era tenso ni incómodo, sino repleto de posibilidades. Afuera la lluvia comenzaba a amainar, como si la propia naturaleza diera una tregua para este momento de reconciliación. Todavía tenemos mucho que aprender el uno del otro, dijo Victoria finalmente. No será fácil. Las cosas que realmente importan rara vez lo son, respondió Rafael. Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. Una semana después, Victoria regresó a su horario normal en la confitería. Cuando Yuyu entró a las 2 de aquel sábado y vio a Victoria y Rafael sentados juntos en la mesa habitual, su rostro se iluminó con una sonrisa que valía más que 1000 palabras. «Hicieron las paces», exclamó ella corriendo a abrazar a Victoria. Sabía que lo conseguirían. Los adultos lo complican todo, pero al final siempre sale bien como en los libros. Rafael y Victoria intercambiaron una mirada divertida por encima de la cabeza de la niña. Si al menos la vida fuera tan simple como en los libros infantiles. En los meses que siguieron,
construyeron cuidadosamente una nueva rutina. Rafael abandonó los restaurantes caros y los coches de lujo, optando por encuentros sencillos. Paseos por el Parque del Retiro, sesiones de cine en el Cine Doré, meriendas en cafeterías de barrio. Descubrió que había más vida en esos lugares sin pretensiones que en todos los ambientes sofisticados que había frecuentado en los últimos años. Victoria, por su parte, aprendió a confiar de nuevo, a bajar gradualmente sus defensas. Comenzó a compartir sus sueños adormecidos. Los planes para una pequeña confitería especializada en dulces españoles con toques de autor. Las recetas que creaba en sus ratos libres y guardaba en un cuaderno gastado por el uso. Yuyu florecía en la compañía de los dos. Sus dibujos, antes predominantemente en tonos oscuros y solitarios, ahora explotaban en colores. En la escuela del hogar, sus notas mejoraron y su participación en las clases se volvió más activa. La profesora llegó a llamar a la institución, curiosa por el cambio positivo en la niña. Una tarde particularmente agradable de diciembre, mientras saboreaban helados en el Parque del Capricho, Yuyu hizo la pregunta que hacía semanas flotaba en el aire. ¿Son novios ahora? Victoria se atragantó con el helado de pistacho, mientras Rafael sonreía enigmáticamente. ¿Tú qué crees?, le devolvió la pregunta. Yuyu puso los ojos en blanco con la impaciencia característica de su edad. Creo que sí, pero les da vergüenza decirlo. Los adultos son raros. ¿Y por qué crees que somos?, preguntó Victoria recuperándose del atragantamiento. Porque se miran igual que la tía Bernardita y el profesor José, que son novios desde hace un montón de tiempo, y porque Rafael siempre trae ese chocolate amargo que solo te gusta a ti, Victoria, y porque tú siempre te arreglas el pelo cuando él llega, aunque ya lo tengas arreglado. Rafael y Victoria se miraron, sorprendidos por la perspicaz observación de la niña. Había verdad en sus palabras. Algo había cambiado entre ellos, algo más allá de la amistad que inicialmente los había unido. Es complicado, Yuyu, explicó Victoria. Estamos conociéndonos mejor. Pero si ya se conocen desde hace mucho tiempo, de formas diferentes, dijo Rafael con gentileza. Conocer a alguien como amigo es una cosa. Conocer a alguien como... dudó, buscando la palabra correcta. Como persona especial, completó Victoria, un suave rubor coloreando sus mejillas. Es otra cosa. Yuyu pareció considerar esto por un momento, antes de encogerse de hombros. Bueno, deberían ser novios ya. La vida es corta, ¿sabían? La profesora de ciencias dijo que tenemos solo unos 80 años, en promedio, para hacer todo lo que queremos. Rafael no pudo contener la risa. Esa es una perspectiva interesante sobre la mortalidad. Oye, Yuyu. Victoria cambió de tema, notando que el helado de la niña comenzaba a derretirse. ¿Ya pensaste qué quieres de regalo de Navidad? Los ojos de Yuyu brillaron. Un libro nuevo, de historias españolas, como los que la profesora de literatura nos leyó, sobre el Sasi y la Yara y el Curupira. Creo que podemos conseguir eso, sonrió Rafael, y quizás una visita a la confitería para hacer galletas de Navidad, ¿qué te parece? ¿O podemos hacerlas en forma de estrellas? ¿Y árboles? ¿Y calcetines? Mientras Yuyu enumeraba animadamente todas las formas de galletas posibles e imaginables, Rafael discretamente tomó la mano de Victoria, entrelazando sus dedos con los de ella. Era un gesto simple, pero que decía más que 1000 palabras. Quizás Yuyu tenía razón, pensó Victoria. Quizás estaban complicando algo que, en el fondo, era muy simple. Dos personas que, contra todas las probabilidades, habían encontrado consuelo y alegría en la compañía del otro. Dos personas que lentamente estaban aprendiendo a construir un mundo compartido, donde las diferencias no eran barreras sino puentes, y en el centro de ese mundo, una pequeña figura de trenzas y sonrisa luminosa, que inadvertidamente había sido el catalizador de esta improbable historia de un nuevo comienzo. La confitería Sabor y Arte estaba excepcionalmente concurrida aquella mañana de enero. El calor abrasador de Madrid hacía que más clientes buscaran refugio en el ambiente refrigerado, mientras se deleitaban con los nuevos helados artesanales que Victoria había introducido en el menú de verano. Afuera los termómetros marcaban 37 grados
y el asfalto parecía derretirse bajo el sol implacable. 2 sandes de dulce de leche y un batido de chocolate, anunció Victoria, colocando la bandeja sobre el mostrador y llamando al número de turno. Era un jueves común, o debería serlo. Faltaban 2 horas para el final de su turno, cuando Rafael aparecería para recogerla. Tenían planes de llevar a Yuyu al Museo de la Imagen y el Sonido, donde se estaba llevando a cabo una exposición interactiva sobre la historia de los cómics españoles. La niña estaba particularmente animada, ya que recientemente había desarrollado interés en dibujar sus propias historias ilustradas. El timbre de la puerta sonó, y Victoria levantó la vista automáticamente, esperando ver a otro cliente en busca de refresco. En cambio, vio a la hermana Fátima, la directora del Hogar Estrella Guía, su rostro normalmente sereno marcado por la preocupación. ¿Hermana Fátima? Victoria salió de detrás del mostrador, un frío súbito recorriendo su espalda. ¿Ha pasado algo? La monja dudó, mirando alrededor del ambiente lleno. ¿Podemos hablar en privado un momento, Victoria? Doña Zulmira, percibiendo la situación, hizo un gesto para que Victoria la acompañara hasta la pequeña sala del fondo que servía como oficina. Una vez allí, lejos de las miradas curiosas, la hermana Fátima finalmente habló. Es Yuyu. Se desmayó durante la clase de educación física hoy. Está en el Hospital La Paz ahora. Victoria sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. ¡Dios mío! ¿Qué pasó? Está bien. Los médicos están haciendo exámenes. Recuperó la conciencia de camino al hospital, pero estaba muy pálida y débil. Vine personalmente a avisarte porque sé lo mucho que se han acercado en los últimos meses. Preguntó por ti y por... Rafael, ¿es ese el nombre? Victoria asintió, ya cogiendo su bolso y su móvil. Voy a llamarlo ahora mismo. ¿Cuál es la dirección exacta del hospital? 15 minutos después, Victoria corría por los pasillos asépticos del Hospital La Paz, siguiendo las indicaciones hacia la sala de pediatría. Rafael llegaría en breve. Estaba en una reunión en Toledo cuando recibió la llamada y partió inmediatamente. Al doblar un pasillo, Victoria avistó a la hermana Fátima conversando con un médico. Sus facciones eran graves y Victoria sintió el corazón apretarse aún más. Congénita no diagnosticada, decía el médico hojeando una carpeta. Afortunadamente la identificamos a tiempo, pero necesitará cirugía para corregir el problema. ¿Qué tipo de cirugía? Interrumpió Victoria acercándose. Soy amiga de Julia del Hogar Estrella Guía. ¿Cómo está? El médico, un hombre de mediana edad con gafas de montura fina, se volvió hacia ella. ¿Es usted pariente? No, pero somos cercanas. Por favor, doctor. La hermana Fátima intervino. Doctor Mauricio. Victoria es prácticamente una tutora informal de Julia. Ha visitado a la niña regularmente y Julia está preguntando por ella. El médico asintió, comprendiendo. Julia está estable en este momento. Descubrimos que tiene un problema cardíaco congénito, una comunicación interauricular, es decir, un pequeño orificio entre las cámaras superiores del corazón. Es algo que probablemente tiene desde el nacimiento, pero que no fue diagnosticado anteriormente. ¿Y eso es grave?, preguntó Victoria intentando procesar la información. Puede ser. El orificio en su caso es significativo y está causando sobrecarga en el lado derecho del corazón. Los desmayos, la fatiga que su profesora relató en las últimas semanas son síntomas de ello. Necesitará una cirugía para cerrar ese orificio. En ese momento, Rafael apareció corriendo por el pasillo, el traje desaliñado y la corbata floja, señales de su prisa desesperada. Victoria, ¿dónde está Yuyu? ¿Cómo está? Rápidamente, Victoria y la hermana Fátima lo pusieron al tanto de la situación. El rostro de Rafael palideció al mencionar la necesidad de cirugía. ¿Podemos verla?, preguntó él, su voz traicionando la preocupación. Sí, pero solo por unos minutos. Está descansando y no debe agitarse, respondió el médico, indicando una puerta al final del pasillo. Yuyu estaba tendida en una cama que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. Tubos y monitores la rodeaban, pitando suavemente. A pesar de la situación, sonrió al ver a Victoria y Rafael entrando en la habitación. «Vinieron», dijo ella, su voz débil, pero aún con esa chispa de vivacidad tan característica.
Claro que vinimos. Pequeña, respondió Victoria teniendo cuidado de mantener la voz firme, a pesar de las lágrimas que amenazaban con caer. ¿Cómo te sientes? Cansada. Y el médico dijo que mi corazón tiene un agujerito. ¿Te lo crees? Como un calcetín viejo. Yuyu intentó reír, pero el esfuerzo la hizo toser ligeramente. Rafael se acercó al otro lado de la cama, sujetando la mano libre de Yuyu. Esos médicos van a arreglar ese agujerito, y pronto estarás dibujando tus cómics de nuevo. ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió él con convicción, aunque sus ojos buscaban los de Victoria, compartiendo una preocupación silenciosa. Después de unos minutos, una enfermera entró para informarles que Yuyu necesitaba descansar. Prometieron volver al día siguiente y salieron con reticencia. En el pasillo, el doctor Mauricio los esperaba para discutir el plan de tratamiento. La cirugía que Julia necesita es relativamente rutinaria, pero aún presenta riesgos, como cualquier procedimiento cardíaco. Idealmente nos gustaría realizarla la próxima semana, después de algunos exámenes complementarios. ¿Y cuánto cuesta esa cirugía, doctor?, preguntó la hermana Fátima, la preocupación evidente en su voz. El médico dudó. Como Julia es del hogar, estamos intentando incluirla en el programa de cirugías pediátricas por la sanidad pública, pero hay una lista de espera. Particularmente, este tipo de procedimiento, con todo el equipo especializado y los cuidados postoperatorios, puede costar entre 80 y 100.000 euros. Rafael y Victoria intercambiaron miradas. Era una cantidad astronómica para ella, pero probablemente una fracción de los recursos de él. ¿Cuánto tiempo de espera por la sanidad pública?, preguntó Rafael, su tono calculadamente neutro. Difícil de precisar. Estamos intentando clasificarla como caso prioritario, pero aún así podría llevar de 3 a 6 meses. ¿Y ella puede esperar todo ese tiempo? El médico ajustó sus gafas, eligiendo las palabras cuidadosamente. Cada caso es único. Julia es joven y, excepto por este problema, saludable. Pero lo ideal sería realizar el procedimiento lo antes posible, para evitar complicaciones futuras. Cuando el médico se alejó para atender a otro paciente, Rafael se volvió hacia Victoria y la hermana Fátima con determinación en su mirada. No necesitamos esperar. Yo puedo pagar la cirugía. Tengo recursos, puedo hacer una transferencia hoy mismo. Victoria sintió un nudo en el estómago, una familiar sensación de alarma. Pero antes de que pudiera responder, la hermana Fátima intervino. Señor Rafael, su generosidad es conmovedora, pero Julia está bajo la guarda del Estado. Cualquier decisión médica o financiera implica un proceso burocrático con los servicios sociales. No es tan simple. ¿Burocracia? Estamos hablando de la vida de una niña. Rafael se pasó la mano por el cabello, frustrado. Debe haber una manera de agilizar esto. Y la hay, confirmó la monja. Podemos solicitar una autorización especial del juzgado de menores, especialmente si tenemos confirmación de un donante para cubrir los costos del procedimiento. Pero eso llevará algunos días como mínimo. Rafael y la hermana Fátima continuaron discutiendo los detalles, mientras Victoria permanecía en silencio, un torbellino de emociones formándose en su pecho. Por un lado, la preocupación por Yuyu superaba cualquier otra consideración. Por otro, la forma en que Rafael se había puesto inmediatamente como proveedor financiero, sin consulta ni discusión, despertaba ecos dolorosos de su pasado. Más tarde, mientras tomaban café en la cafetería del hospital, Victoria finalmente expresó lo que la incomodaba. No deberías haber hecho esa oferta sin que habláramos primero, dijo ella, mirando la taza de café intacta frente a ella. Rafael pareció genuinamente sorprendido. ¿Qué oferta? Sobre pagar la cirugía. Victoria, es la vida de Yuyu lo que está en juego. Lo sé. Y claro que quiero que tenga la mejor asistencia médica posible, lo antes posible. Pero automáticamente asumiste que serías el proveedor, el salvador. Como si yo no tuviera voz en esa decisión. No fue esa mi intención. Solo pensé en la solución más práctica. Tengo condiciones de pagar, entonces, ¿por qué no hacerlo? Porque no se trata solo de dinero, respondió Victoria, finalmente levantando los ojos para mirarlo. Es sobre cómo tomamos decisiones juntos, como un equipo.
Es sobre que entiendas que a pesar de no tener tus recursos, también quiero contribuir. También quiero ser parte activa en esta situación. Rafael respiró hondo, intentando comprender. ¿Qué sugieres entonces? ¿Que dividamos los costos? Victoria, eso es prácticamente tu salario anual entero. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay otras formas de contribuir además del dinero. Podría haber sido una decisión nuestra, no solo tuya. Podríamos haber discutido opciones, buscado alternativas juntos. ¿Qué alternativas? El tiempo es crucial aquí. Existen programas de asistencia social, fundaciones que ayudan en casos como el de Yuyu, campañas de recaudación. Todo eso llevaría semanas, quizás meses. Rafael elevó la voz, atrayendo miradas de otras personas en la cafetería. Bajando el tono, continuó. Lo siento, pero no entiendo por qué estamos teniendo esta discusión cuando la solución es tan simple. Simple para ti, replicó Victoria, lágrimas de frustración amenazando con caer. Para ti es solo dinero. Para mí es un recordatorio constante del abismo entre nosotros, de cómo siempre seré la parte vulnerable, la dependiente. Rafael se quedó en silencio por un momento, procesando las palabras de ella. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción contenida. No te veo como vulnerable o dependiente, Victoria. Te veo como la mujer más fuerte y determinada que he conocido. Y sí, tengo más recursos financieros, pero eso no me hace superior en ningún aspecto. Es solo una herramienta que puedo usar para ayudar a alguien que amamos. La palabra amamos flotó en el aire entre ellos, cargada de significado. También la amo, admitió Victoria, su voz casi un susurro. Amo a esa niña como si fuera mía. Y es por eso que me siento tan impotente ahora, tan frustrada por no poder hacer más. Rafael extendió la mano sobre la mesa, tocando suavemente los dedos de Victoria. Ya haces tanto por ella. Eres la razón por la cual Yuyu tiene esperanza, por la cual sonríe incluso tumbada en esa cama de hospital. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. En ese momento el móvil de Rafael sonó. Era la hermana Fátima, informando que Yuyu había despertado y estaba pidiendo verlos de nuevo. Se apresuraron de vuelta a la habitación, dejando la discusión momentáneamente de lado. Cuando entraron, encontraron a Yuyu sentada en la cama, con un bloc de dibujo que una enfermera había conseguido. «Mira lo que estoy dibujando», dijo ella animadamente, aunque su voz aún estaba débil. Era un dibujo de 3 figuras, claramente ella, Victoria y Rafael, de la mano frente a una casa. «Es precioso, Yuyu», sonrió Victoria, sentándose en el borde de la cama. «¿Qué casa es esa?» «Es nuestra casa», respondió la niña como si fuera obvio. «¿Dónde vamos a vivir cuando salga de aquí, después de que me adopten?» Rafael y Victoria intercambiaron miradas sorprendidas. Nunca habían discutido la adopción, aunque el tema flotaba como una posibilidad no verbalizada entre ellos. «Yuyu, nosotros», comenzó Rafael, pero fue interrumpido por la niña. «Sé que están discutiendo por el dinero de la cirugía. Los oí en el pasillo». Victoria sintió el rostro enrojecer de vergüenza. «No estábamos discutiendo, querida, solo conversando sobre cómo resolver las cosas. Pero sí estaban discutiendo. Rafael quiere pagar, y tú no quieres que él pague porque crees que le vas a deber algo o algo así». Yuyu frunció el ceño, sus ojos penetrantes fijos en los de Victoria. «¿Los adultos son tan raros?» Rafael no pudo contener una pequeña sonrisa, a pesar de la tensión del momento. «¿Y qué sugieres, pequeña sabia?» Yuyu se encogió de hombros, como si la solución fuera obvia. «Si se aman y los dos me aman, ¿por qué no resuelven las cosas juntos?» En la escuela, la profesora siempre dice que los problemas difíciles se hacen más fáciles cuando trabajamos en equipo. Desde el fondo del pasillo, una voz llamó a Rafael. Era el doctor Mauricio, queriendo discutir algunos detalles sobre los próximos pasos. Mientras él salía de la habitación, Victoria permaneció al lado de Yuyu, ayudándola con los dibujos y escuchando sus historias sobre la casa que imaginaba para los 3. Más tarde, mientras Yuyu finalmente se dormía, exhausta por la emoción del día, Victoria observaba su carita serena. Como una niña de 9 años, podía tener tanta claridad sobre cosas que los adultos complicaban tanto. Quizás el amor realmente podía ser así de simple.
no una competición de recursos o capacidades, sino una asociación donde cada uno contribuye con lo que tiene para ofrecer. Afuera, Rafael conversaba con médicos y administradores, moviendo montañas burocráticas con su nombre e influencia. No era solo el dinero, era su determinación, su capacidad de navegar sistemas complejos, su negativa a aceptar un no por respuesta cuando se trataba del bienestar de Yuyu. Y entonces Victoria comprendió algo fundamental. Su orgullo, aunque justificable, no podía estar por encima de la salud de Yuyu. Quizás aceptar la ayuda de Rafael no era una derrota o una rendición al desequilibrio de poder entre ellos. Quizás era simplemente un acto de amor, por Yuyu y por el hombre que, contra todas las probabilidades, se había convertido en una parte tan esencial de su vida. La sala de espera del centro quirúrgico del Hospital La Paz estaba silenciosa aquella mañana de lunes. Victoria y Rafael se sentaban uno al lado del otro, las manos firmemente entrelazadas, mientras esperaban noticias. Ya hacía 3 horas desde que Yuyu había entrado para la cirugía y cada minuto parecía una eternidad. Una semana había pasado desde el diagnóstico. Una semana de exámenes, consultas, papeleo y, lo más importante, conversaciones sinceras entre Victoria y Rafael. La noche siguiente al diagnóstico de Yuyu, Victoria había aparecido en la puerta del apartamento de Rafael, empapada por la inesperada lluvia de verano, con determinación brillando en sus ojos. «Tenías razón», dijo ella sin preámbulos tan pronto como él abrió la puerta. «Estoy complicando las cosas. La salud de Yuyu es más importante que mi orgullo o mis traumas del pasado». Rafael la invitó a entrar, ofreciéndole una toalla y ropa seca. Sentados en su sofá, con tazas de té en las manos, finalmente tuvieron la conversación que necesitaban tener. «No es solo orgullo», explicó Victoria, su voz más tranquila ahora. «Es miedo a reproducir patrones, a volverme dependiente, a perder mi identidad en una relación donde el otro tiene tanto poder». «Nunca quise tener poder sobre ti», respondió Rafael suavemente. «Solo quiero estar a tu lado, construir algo juntos. Lo sé ahora, y quiero lo mismo. Pero necesitamos encontrar un equilibrio, una forma de ser socios de verdad, a pesar de las diferencias». Juntos, elaboraron un plan. Rafael cubriría los costos de la cirugía, usando sus contactos para agilizar el proceso burocrático. Victoria, por su parte, organizaría un proyecto de capacitación en pastelería para adolescentes del hogar Estrella Guía, algo que hacía tiempo deseaba hacer, pero nunca había tenido el valor de implementar. «No es solo sobre el dinero», explicó ella a Rafael. «Es sobre usar nuestras diferentes habilidades y recursos para ayudar no solo a Yuyu, sino también a otros niños». La idea rápidamente tomó forma. Doña Zulmira, entusiasmada con la propuesta, ofreció la cocina de la confitería para las clases en los horarios en que estuviera ociosa. Rafael, movilizando su red de contactos empresariales, consiguió donaciones de equipos e ingredientes. En menos de una semana, el proyecto Dulces Sueños estaba esbozado, con planes de ofrecer cursos de pastelería básica para jóvenes del hogar, culminando en prácticas remuneradas en la confitería Sabor y Arte y en otros establecimientos asociados. Mientras tanto, se fijó la fecha de la cirugía de Yuyu. El procedimiento sería realizado por un equipo de especialistas liderado por la doctora Carolina Herrera, una de las más renombradas cirujanas cardíacas pediátricas del país. «¿Estás segura de que no quieres que me quede contigo esta noche?», preguntó Rafael en la víspera de la cirugía, después de la última visita a Yuyu en el hospital. Victoria negó con una sonrisa. «Necesito unas horas sola. Quiero hacer algo especial». Aquella noche, ella pasó horas en su pequeña cocina, preparando galletas en forma de corazón, con la receta preferida de Yuyu. A la mañana siguiente, entregó un tarro decorado a la niña antes de que la llevaran a la cirugía. «Para que comas cuando despiertes», dijo Victoria besando la frente de Yuyu. «Y recuerda, estaremos aquí esperando». «Lo sé», respondió la niña con una serenidad sorprendente. «Ustedes son mi familia ahora». Y ahora, 3 horas después, Victoria y Rafael esperaban, el silencio entre ellos cargado de ansiedad y esperanza. «Señor Mendoza»,
Sainz Rodríguez. Ambos se levantaron de un salto cuando la doctora Carolina entró en la sala de espera, aún vestida con el traje quirúrgico, la mascarilla bajada al cuello. ¿Cómo está ella?, preguntaron al unísono. Una sonrisa cansada pero genuina apareció en el rostro de la médica. La cirugía fue un éxito. Conseguimos cerrar completamente el defecto en el septo auricular. Julia es una luchadora. Sus signos vitales permanecieron estables durante todo el procedimiento. Victoria sintió las piernas flaquear de alivio y Rafael la amparó, sus propios ojos humedecidos de emoción. ¿Cuándo podemos verla?, preguntó él, la voz embargada. Está en recuperación ahora. En aproximadamente 1 hora será trasladada a la habitación y podrán visitarla. Pero recuerden, estará somnolienta debido a la anestesia. Es perfectamente normal. 2 horas después entraron silenciosamente en la habitación donde Yuyu reposaba. A pesar de los tubos y monitores, parecía tranquila. Su respiración regular y suave. Como si sintiera la presencia de ellos, sus ojos se abrieron lentamente, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. «Están aquí», murmuró ella somnolienta. «Prometimos que lo estaríamos», respondió Victoria sujetando delicadamente su mano. «Los médicos arreglaron mi corazón». «Sí, pequeña», confirmó Rafael poniéndose al otro lado de la cama. «Ahora está perfecto». Yuyu pareció considerar esto por un momento, antes de responder con la sabiduría desconcertante que a veces emergía de ella. «Creo que ustedes también se arreglaron los corazones el uno al otro». 3 meses pasaron desde la cirugía. Era una tarde de domingo soleada, y la confitería Sabor y Arte estaba excepcionalmente cerrada para clientes externos. Las mesas habían sido reorganizadas en el centro del salón, formando una gran mesa única, decorada con flores del campo y pequeñas luminarias. Al fondo de la confitería, una pancarta artesanal anunciaba «Inauguración del proyecto Dulces Sueños en celebración de la vida». Victoria daba los toques finales a un pastel de 3 pisos en el centro de la mesa. No era un pastel cualquiera. La mitad de él había sido decorada por ella, con la perfección técnica adquirida en años de práctica. La otra mitad, visiblemente menos refinada, pero hecha con igual dedicación, había sido decorada por Rafael, bajo la supervisión rigurosa de Yuyu. «Quedó torcido de este lado», comentó la niña, señalando la parte del pastel hecha por Rafael. «Es un diseño rústico intencional», se defendió él con una seriedad cómica. «Arte contemporáneo aplicado a la pastelería». Victoria no pudo contener la risa. «Es perfectamente imperfecto como nosotros». Los invitados comenzaron a llegar. Doña Zulmira, elegante en un conjunto de seda azul, traía una caja de bombones artesanales que ella misma había preparado. La hermana Fátima y otros empleados del hogar Estrella Guía llegaron a continuación, acompañados por 5 adolescentes, los primeros alumnos del proyecto Dulces Sueños. La doctora Carolina, en un raro día libre del hospital, apareció trayendo un ramo de girasoles para Yuyu, que los recibió con un abrazo entusiasta, exhibiendo la cicatriz quirúrgica en su pecho con orgullo, como si fuera una medalla de honor. «Atención todos», llamó Rafael, golpeando ligeramente una cuchara contra su copa de espumante. «Me gustaría agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este día tan especial». Los invitados se acomodaron alrededor de la mesa mientras Rafael continuaba. «Estamos aquí para celebrar muchas cosas hoy. La recuperación plena de nuestra querida Yuyu». Hizo una pausa, sonriendo a la niña que le devolvió un asentimiento entusiasta. «El lanzamiento oficial del proyecto Dulces Sueños, que ya está cambiando la vida de estos jóvenes talentosos». Gesticuló hacia los adolescentes del hogar, que sonrieron tímidamente. Y también hizo una pausa dramática, mirando a Victoria, que estaba a su lado. «Estamos aquí para celebrar el amor. El amor que construye puentes entre mundos diferentes. El amor que cura heridas antiguas. El amor que nos hace creer en segundas oportunidades». Lentamente, Rafael se arrodilló ante Victoria, sacando una pequeña caja de terciopelo del bolsillo. Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. «Victoria Rodríguez», dijo él, su voz firme pero cargada de emoción, «tú me devolviste la vida cuando yo había olvidado cómo vivir.
Tú me enseñaste que las cosas más valiosas no tienen precio. Tú me mostraste un mundo de simplicidad y autenticidad que yo desconocía. ¿Quieres casarte conmigo y construir una familia junto con Juju? Lágrimas silenciosas corrían por el rostro de Victoria, mientras ella asentía, incapaz de pronunciar palabras. La confitería estalló en aplausos y vítores, con Juju saltando de emoción, gritando, «Lo sabía, lo sabía», para quien quisiera oír. Cuando Rafael deslizó el anillo en su dedo, una pieza delicada de oro blanco con una pequeña piedra azul, nada ostentoso, exactamente como ella prefería, Victoria finalmente encontró su voz. «Sí, quiero casarme contigo, pero con una condición». «Cualquier cosa», respondió él prontamente, «que seamos oficialmente una familia completa». Victoria miró significativamente a Juju, que observaba la escena con ojos muy abiertos de esperanza. Los tres. Rafael no dudó ni por un segundo. Nada me haría más feliz. Juju corrió hacia ellos, lanzándose a sus brazos abiertos, formando un abrazo colectivo que sellaba el pacto familiar. La hermana Fátima discretamente se secaba una lágrima, mientras doña Zulmira anunciaba que era hora de servir el pastel. 6 meses después, la confitería Sabor y Arte estaba nuevamente cerrada para un evento especial. Esta vez, sin embargo, la decoración era aún más elaborada. Arreglos de flores del campo y cintas de satén azul adornaban cada rincón del establecimiento. Un pequeño altar había sido improvisado cerca de la vitrina principal, permitiendo que la luz dorada del atardecer creara un escenario casi mágico. Los invitados, en número reducido pero significativo, ocupaban sillas dispuestas en semicírculo. En el centro, ante el juez de paz, Rafael esperaba nerviosamente, elegante en un traje gris claro. A su lado, como padrino, estaba un antiguo amigo de la universidad con quien recientemente había retomado contacto. La música suave que sonaba de fondo dio paso a la tradicional marcha nupcial, y todas las miradas se volvieron hacia la entrada. Juju llegó primero, radiante en un vestido azul claro, esparciendo pétalos de flores por el camino. Su cicatriz quirúrgica discretamente visible en el escote, exhibida con orgullo como parte de su historia, y entonces Victoria apareció, acompañada por doña Zulmira, que había asumido el papel de figura materna en este día especial. Su vestido era sencillo y elegante, un modelo en tono marfil que realzaba su belleza natural. Pero lo que realmente llamaba la atención era su sonrisa, abierta, genuina, irradiando una felicidad que parecía iluminar todo el ambiente. Los votos fueron intercambiados en medio de emoción y algunas risas, especialmente cuando Juju interrumpió para corregir al juez sobre el nombre completo de Rafael. El sí de ambos resonó por la confitería, sellando oficialmente una unión que, en la práctica, ya existía en sus corazones desde hacía mucho tiempo. Durante la pequeña recepción que siguió, Rafael hizo un anuncio que tomó a todos por sorpresa, excepto a Victoria, que ya estaba al tanto de los planes. Como muchos de ustedes saben, el proyecto Dulces Sueños ha sido un gran éxito en los últimos meses, brindando oportunidades a jóvenes que normalmente no tendrían acceso a una formación profesional en pastelería. Hoy quiero anunciar que estamos expandiendo este proyecto con la creación de la Fundación Sabor y Vida. Un murmullo de emoción recorrió a los invitados, mientras Rafael continuaba. La fundación tendrá como objetivo no solo la capacitación profesional, sino también el apoyo integral a niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, ofreciendo becas de estudio, asistencia médica y psicológica, y programas culturales. Y todo esto comenzó con un simple pedido de pastel caducado. Miradas emocionadas se volvieron hacia Juju, que se sonrojaba de satisfacción en su lugar de honor en la mesa principal. Pero eso no es todo, continuó Victoria, uniéndose a Rafael. También estamos inaugurando un nuevo espacio, la Confitería Nuevo Sabor, que funcionará como escuela modelo para los alumnos del proyecto y también como establecimiento comercial, cuyos beneficios se destinarán parcialmente a la fundación. ¿Y adivinen quién será la chef principal de esta confitería?, preguntó Rafael con una sonrisa. Todas las miradas se volvieron hacia Victoria, que movió la cabeza con una sonrisa.
Yo seguiré coordinando el proyecto educativo, pero la chef principal será una de nuestras primeras alumnas, Mariana, que se está graduando en el curso técnico de gastronomía y posee un talento extraordinario. La joven mencionada, una adolescente de 17 años que hasta hace poco vivía en el hogar Estrella Guía, se levantó tímidamente para recibir los aplausos, su rostro iluminado por el orgullo y la gratitud. El momento más emocionante de la celebración, sin embargo, aún estaba por venir. Después del corte del pastel, una obra de arte colaborativa creada por todos los alumnos del proyecto, Rafael y Victoria llamaron a Juju para que se uniera a ellos ante los invitados. «Tenemos un anuncio especial más», dijo Victoria, su voz temblando ligeramente de emoción. «Hace 3 días recibimos la confirmación oficial del juzgado de menores. Nuestra petición de adopción fue aprobada». Juju, que aún no sabía la noticia, los miró con los ojos muy abiertos, apenas atreviéndose a creerlo. «Esto significa», completó Rafael arrodillándose para quedar a su altura, «que a partir de ahora, oficialmente, somos una familia. Tú, Julia Rodríguez Mendoza, eres nuestra hija a los ojos de la ley, como ya lo eras en nuestros corazones». Por un momento, Juju se quedó inmóvil, procesando la información. Entonces, con un grito de alegría que parecía contener toda la emoción de sus 9 años de vida, se lanzó a los brazos de sus ahora oficialmente padres, desatando una ola de aplausos y lágrimas emocionadas entre los invitados. Más tarde, cuando la mayoría de los invitados ya se había marchado, Juju, Rafael y Victoria permanecieron sentados en una de las mesas, compartiendo las últimas porciones de pastel y recordando la jornada que los había traído hasta allí. «¿Saben una cosa?», dijo Juju, lamiendo el glaseado de sus dedos. «Aquel día, cuando vine a pedir un pastel caducado, no estaba realmente esperando conseguir un pastel. Solo quería que alguien me notara». «¿Y qué ganaste en su lugar?», preguntó Victoria suavemente. Juju miró a sus padres adoptivos, una sonrisa iluminando su rostro pecoso. «Una familia, la mejor familia que podría imaginar». Rafael y Victoria intercambiaron una mirada por encima de la cabeza de su hija, una mirada que contenía promesas silenciosas, gratitud mutua y un amor que había crecido de maneras que ninguno de los dos podría haber previsto cuando sus caminos se cruzaron por primera vez en aquella misma confitería. Afuera, el sol se ponía sobre Madrid, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa. Dentro de la confitería Sabor y Arte, 3 corazones latían en sintonía, unidos no por la sangre, sino por algo igualmente poderoso: la elección de amar, la decisión de pertenecer, el coraje de construir una familia a partir de los fragmentos de sueños rotos y esperanzas renovadas. Y así, entre migas de pastel y risas compartidas, escribían el primer capítulo de su nueva historia, una historia que, como los mejores dulces, estaría hecha con partes iguales de técnica y corazón, de precisión e improvisación, de tradición e innovación, una receta única de felicidad, creada especialmente para ellos. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Victoria, Rafael y Juju haya calentado sus corazones. Para seguir esta jornada emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic en el enlace a la izquierda. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, de las relaciones y de los lazos que formamos. Compartan en los comentarios qué momento de la historia les conmovió más. ¿Fue el pedido del pastel caducado, la cirugía de Juju o quizás el momento de la adopción? Estamos ansiosos por leer sus impresiones y conectarnos a través de estas emociones compartidas. Hasta la próxima historia.